Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Nos cuenta el Evangelio que leemos en la misa de hoy, de San Mateo, que Pedro se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y entonces, para ilustrar lo que acababa de decir el Señor, les narró aquella parábola que conocemos. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 100 denarios. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Y luego ya sabemos lo que sigue, ¿no? Este mismo hombre, perdonado, por el camino, una vez que ha salido de la presencia del rey, se encuentra un compañero que debe pues apenas alguna monedita, que es insignificante, una deuda insignificante de cara a aquella enorme cifra que le ha perdonado el rey, y no lo quiere perdonar. Entonces le dice: no, págamelo todo. El otro también le pide que tenga compasión, que tenga paciencia, que le pagara todo, y sin embargo no lo deja en paz, casi lo estrangula, casi lo mata, y pues le exige que le pague toda aquella deuda. Sus compañeros, al ver aquello que ha ocurrido, pues se indignan y se acercan al rey para decirle: oye, ¿te acuerdas este hombre al que le perdonaste toda aquella deuda? Pues acaba de hacer esto. Y el rey obviamente se indigna, también él, llama a este servidor y le obliga, lo encara, le dice: oye, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo pediste, no debías tú actuar igual con tu hermano, en cambio tú pues no has tenido misericordia. Y entonces le exige que le pague la enorme cifra impagable, una cifra impagable que le debe, y lo arroja al calabozo para que él salde su deuda. Aquí hay varias cosas que considerar. La primera es que Pedro, cuando le pregunta al maestro si debe perdonar hasta 7 veces, ya es una cifra, la que Pedro propone, que en la mentalidad judía es una mentalidad, o es una cifra, es una cantidad de veces muy grande. 7 veces 7. Y el Señor le dice: no, no te digo que solo 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Y la razón que aduce el Señor para perdonar siempre a quienes nos han ofendido, a quienes tienen deudas con nosotros, porque aquí de deudas se trata, no de las deudas que nosotros nos creamos, nos imaginamos, nos hacemos por nuestra soberbia, sino de verdaderas deudas que los otros pueden contraer con nosotros. Y la verdadera razón de este perdón es pues porque Dios, que es este Rey, nos ha perdonado todo. Y nos ha perdonado cifras impagables. Y nos ha perdonado porque su misericordia es eterna, porque su amor es grande. Y a nosotros no nos conviene que este Señor, con el que nosotros tenemos una deuda impagable, podríamos aquí traer a cuento todas las cosas que debemos a Dios, la existencia, la redención, etcétera, nuestros propios
el perdón de nuestros propios pecados, como decimos en el Padre Nuestro, perdónanos nuestros pecados, y nosotros decimos, como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Dios nos ha perdonado todo aquello, tenemos una deuda inmensa con Él, y no nos conviene que Dios nos reclame lo suyo, porque no podríamos nosotros de ninguna manera pagar. San José María considera que el perdón y la comprensión son elementos integrantes de la caridad sobrenatural. Así nos dice, por ejemplo, en Forja, en el número 454, me pondría de rodillas sin hacer comedia, me lo grita el corazón, para pediros, por amor de Dios, que os queráis, que os ayudéis, que os deis la mano, que os sepáis perdonar. San José María también nos enseña que la misericordia es más que mera compasión. Dice así en Amigos de Dios, número 232, la misericordia se identifica con la superabundancia de la caridad, que al mismo tiempo trae consigo la superabundancia de la justicia. Misericordia significa mantener el corazón en carne viva, humana y divinamente transido por un amor recio, sacrificado, generoso. Generoso, se necesita generosidad para perdonar, porque la capacidad de perdonar nace como un momento interno de la propia caridad. Decía sin humildad de garabato aquel amigo nuestro, no he necesitado aprender a perdonar porque el Señor me ha enseñado a querer. Esto lo escribe en surco y pues nosotros sabemos en la exégesis de este número que en realidad ese amigo pues no es otro sino San José María, que nos dice que él no ha tenido que aprender a perdonar porque el Dios le ha enseñado a querer. Si queremos a las personas, si queremos a nuestros hermanos, entonces naturalmente perdonamos. Cuando no queremos, cuando no amamos, cuando no vivimos la caridad, pues no hay manera de perdonar. Y ya sabemos que la caridad, el amor, está más en comprender que en dar. Cuánta necesidad tenemos tantas veces de que nos comprendan, de que entiendan, pues a lo mejor alguna actitud errática nuestra que tiene sus orígenes, pues no en la mala voluntad, sino muchas veces en situaciones, en predisposiciones, que tienen su origen en traumas, en situaciones que hemos vivido. Por eso es que la caridad nos lleva a comprender, y cuando comprendemos, cuando aprendemos que la mejor forma de tratar al prójimo es la de comprender a todos, la de convivir con todos, la de disculpar a todos, la de no crear divisiones ni barreras, sino comportarnos siempre como instrumentos de unidad, pues entonces es fácil perdonar. Yo quisiera contarte una anécdota que nos ayuda a ver esto que estamos reflexionando. El Papa San Pío X, cuando era obispo de Mantua, en Italia, antes de ser nombrado Papa, pues había un vendedor allí en la ciudad que siempre pues levantaba falsedades, insultaba a Giuseppe Sarto, que era como se llamaba antes de ser elegido papa. Insultaba, lo denigraba, hacía correr rumores falsos. Y Giuseppe Sarto decía siempre, este hombre tiene más necesidad de comprensión que de castigos, porque la gente le decía, pues denúncielo, haga que lo hagan callar. Y este, que después es santo, San Pío X, decía justamente, pues no, este hombre lo que más necesita es comprensión más que castigos. Y llegó el día en el que pudo pasar Giuseppe Sarto de las palabras a los hechos, porque aquel hombre tuvo un problema económico muy severo, estaba endeudado hasta las manitas
y sabiendo Giuseppe Sarto que aquel hombre iba a ser encarcelado para que, como resultado de las deudas inmensas que él tenía, él mandó a una mujer que se ocupaba de la caridad a darle un sobre con el dinero necesario para evitar la cárcel. Y con la única indicación de que el donante permaneciera anónimo. El futuro papa sacó de su propio bolsillo la cifra que le donaba a aquel que todo el tiempo lo había insultado, había hecho correr rumores falsos, había denigrado a la Virgen, y lo único que le dijo, le pidió el futuro San Pío X a esta mujer, es que le dijera que era una donación que provenía de Nuestra Señora, de la Virgen, porque Nuestra Señora, le pedía que así le dijera, es Madre de Misericordia. Pues vamos a terminar nuestro rato de oración pidiendo a esta Madre hermosa, Madre de Misericordia, que nos ayude siempre a vivir esta virtud del perdón, a querer a todos, sin olvidarnos que el verdadero amor nos lleva también no a la indiferencia, sino también a defender la verdad, porque defender la verdad, defender la fe, es signo de una verdadera caridad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.